¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a comentar la situación política, económica y social que estamos viviendo en nuestro país, en mi querida España. Comenzaremos por la crisis política, cada vez más evidente dentro del gobierno socialcomunista que estamos padeciendo los españoles. No olvidemos que tenemos dos gobiernos en uno, PSOE y Unidas Podemos, que están, aunque ellos digan que no, más desunidos de lo que de verdad nos quieren hacer creer, como demuestran cada día con sus declaraciones, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, e incluso llegando el vicepresidente segundo Iglesias a contraprogramar la agenda del presidente Sánchez, que esto ya es como que lo más, ¿no? Esta crisis política, unida a la pésima gestión sanitaria con la pandemia del COVID-19 y a la inmigración ilegal y descontrolada llevada a cabo por este gobierno, es lo que nos ha llevado a la crisis económica y social que estamos sufriendo. Y no hablo de macroeconomía, sino de la economía doméstica, del día a día de los ciudadanos. Pues un ejemplo evidente de la paralización económica son los miles y miles de autónomos y pequeñas empresas que han tenido que cerrar sus negocios. Esto ha generado mucho más paro y ha abocado, como sabemos todos, y vemos cada día, pues eso, a las familias llevarlas a las colas del hambre. Bueno, pues para hablar de todo lo que está sucediendo en España me acompañan hoy el alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda. Alcalde, muy bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí nuevamente contigo. Para debatir sobre los grandes problemas que tenemos en España. Poco que debatir, porque estaremos todos de acuerdo en la situación tan grave que tenemos. Pues no lo sé, ahora lo veremos. ¿Qué opina nuestro otro tertuliano, analista político, a quien ustedes conocen perfectamente porque siempre ha venido aquí a nuestro programa? Él es, como les decía, analista político y es Manuel Fernández Moriche. Manuel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mabel? Encantado de estar aquí contigo. Pues bueno, dice el alcalde que poca discrepancia puede haber. No sé yo, ¿cómo lo vemos? Alcalde, yo las cosas no las veo bien. Las veo francamente mal y sin ser tremendista. O sea, es que en cualquier tema que toques, ¿cómo está la economía? ¿Cómo está el tema social con esas colas del hambre? ¿Cómo está el empleo? Cada vez destruyendo más, que vamos a llegar a este paso al 30% de desempleo, en fin, no sé. Además, si nos acordamos, incluso antes de la pandemia ya se veían nubarrones económicos que acechaban a España, lo cual la crisis ya se barruntaba. Ha sido, por supuesto, agravada totalmente por la pandemia, pero es que tenemos el peor gobierno en el peor momento. Con lo cual todavía pues somos el país con peores datos de destrucción de empleo, de bajada del PIB, mayor tasa de contagios, y tenemos un gobierno de la mentira que es que no ha dicho una verdad en toda esta pandemia. Es que cuando no hacían falta, no eran necesarias mascarillas, ahora sí lo son. Cuando iban a ser 2 o 3 contagios, llevamos 1,5 millones de contagios. Nos siguen diciendo que hay 40.000 fallecidos y otras instituciones públicas dicen que son más de 60.000. Pues al final es que el desconcierto y la incertidumbre que se ha creado es tremenda y bueno, pues los españoles ahora mismo estamos dopados con estos ERTES y con estas ayudas. Veremos a partir de enero, cuando dejen de pagarse ERTES y la gente tenga que devolver los préstamos ICO, la gravedad real de esta crisis económica. Manuel, ¿cómo lo ves? Hombre, en el diagnóstico yo creo que es inevitable coincidir porque la situación es mala. Lo milagroso, extraño y sorprendente sería lo contrario. Con las circunstancias que tenemos, la pandemia que tenemos, etcétera, 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 meses de paralización de la situación económica y demás factores, pues es lógico que estemos abocados a una situación de crisis como la que tenemos actualmente. A partir de ahí, pues podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, insisto, pero probablemente discrepemos en algunas de las recetas que se han aplicado o que se puedan aplicar. Supongo que será en lo que entraremos a continuación. ¿No crees que, tú crees que este gobierno ha tomado las medidas adecuadas en los momentos adecuados? Yo creo que este gobierno, como a todos los gobiernos, le ha pillado esto. No, como a todos no, ¿eh? Bueno, problemas hay en todo el mundo. Vamos a discutir que el resto de los países del mundo tienen los mismos problemas o similares y que han acertado más o menos. Yo, de entrada, no le niego la buena voluntad a nadie. A nadie. No ni tan siquiera a nuestro presidente del gobierno. Hombre, no tendría ningún sentido que el presidente del gobierno tuviera una mala voluntad a la hora de tomar medidas, porque no le encontraría justificación ni a este gobierno ni a ninguno. Sería el único que tendría la voluntad. Ni siquiera cuestiono la buena voluntad de personajes tan excéntricos y
tan estrambóticos como presidente de Brasil o incluso el presidente saliente de Estados Unidos. No se lo discuto. Creo que todo el mundo actúa en principio con buena fe. Que luego las medidas se demuestran más o menos acertadas, eso es otra cuestión. A partir de ahí, insisto, creo que al gobierno de España le pilló el tema del COVID como el paso cambiado. Las medidas podemos discutirlas, ha habido errores evidentes, errores evidentísimos. Es verdad que también ha habido medidas que yo comparto y creo que han ayudado a que la situación dentro de la gravedad sea menos sangrante. Hacía el alcalde referencia a los ERTE. Bueno, los ERTE es una medida que, a diferencia de la crisis de 2008, en la que ni se contempló y se aplicaron directamente los ERES con la consiguiente destrucción masiva de empleo, han ayudado de alguna manera a paliar, aunque sea de manera transitoria, las terribles consecuencias de la pandemia. Quieres decir a los pocos que los han cobrado, ¿no? Bueno, creo que han sido casi 4 millones de personas los que los han cobrado. Bueno. Yo diría pocos los que no los han cobrado, si es que hay alguno que no los haya cobrado. Muchos, Manuel, bueno, yo conozco muchos, Manuel. Esto es una percepción personal, pero no, nada de personal, si sobre un total de 4 millones de afectados, digamos, por los ERTE, vamos a ser generosos con tu planteamiento y vamos a decir que han sido 200.000 las personas que por distintos motivos no los han cobrado. Hombre, sobre 4 millones, que haya habido 3.800.000 personas que han visto que al menos percibían durante este periodo esa parte, ese porcentaje de sus ingresos, creo que no es mala medida. Pero en definitiva, evidentemente la situación es mala y ahora mismo estamos en un momento político complejo, con un tema candente como son los presupuestos, la aprobación pendiente, y los presupuestos es el siguiente paso que el gobierno tiene que afrontar para intentar salir de esta crisis de la mejor manera posible. Alcalde. Yo discrepo, puesto que el gobierno estaba más centrado en el 8M que en tomar medidas, se dedicó a minimizar esta pandemia en lugar de tomar medidas para salvar su fiesta del 8M, bueno, porque se ha visto que fue una bomba vírica. Y bueno, pues por eso hemos tenido los datos que hemos tenido. Sí que los ERTEs vienen de la reforma laboral del gobierno del PP, de Mariano Rajoy, que querían derogar y que pactaron con Bildu derogarlo, que finalmente no han derogado todavía esa reforma laboral, porque si no fuese por ella, como digo, estos ERTEs no estarían. Pero sí es cierto que las oficinas de empleo están colapsadas, la seguridad social está colapsada. Hoy venían en prensa que hasta se revenden las citas en Cataluña para poder pues pedir el ERTE o reclamarlo o ver qué pasa con esos expedientes. Con lo cual hay gente que es que ni ha podido, o que ha sido despedida, ni ha podido darse de alta en el paro. Tenemos una parálisis en ese aspecto tremenda, que le sumas además también este prometido ingreso mínimo vital, que aquello también es imposible de gestionar y que apenas se han pagado ingresos mínimos vitales. Bueno, pues al final tenemos un gobierno de la mentira y de la propaganda, que estaba centrado en su agenda política, que esto le ha venido grande, como le ha venido grande en muchos países, pero si tú te ves incapaz, lo que hay que hacer es echarse a un lado y que venga alguien con capacidad para gestionar esta crisis. Hemos tenido ejemplos en Portugal, que la tasa de contagios era muchísimo menor, o en Grecia, y no tiene un sistema sanitario como que tiene el español, por ejemplo, y lo han hecho mucho mejor que lo ha hecho España, estando en países mediterráneos, que además Grecia venía además de un rescate bastante duro. Pues habrá que ver qué ha pasado aquí y bueno, como además la Fiscalía está en manos de una exministra y diputada socialista, pues parece que no se va a investigar judicialmente las posibles negligencias o fallos que haya podido haber, o malversaciones o compras irregulares. Bueno, pues hay mucho que investigar y hay mucho que ver, porque se podría haber hecho bastante mejor y yo no lo achaco a que les haya venido una ola que no han sabido ver. Incluso la segunda ola, el señor Simón en septiembre negaba una segunda ola. Bueno, no es que tengamos una segunda, es que estamos ya hablando de la tercera, ¿no? Entonces, pues un señor que te dice en febrero que va a haber 1 o 2 contagios en España, que luego te niega la segunda ola cuando está arrasando España, pues este señor se tenía que haber ido hace meses, no puede estar al frente de las decisiones de este gobierno, un señor que no ve venir lo que ha venido. A mí me parece un inútil, francamente, lo digo tranquilamente, y mucho más desde sus últimas declaraciones, metiéndose con las mujeres de esa forma tan soez y tan vulgar. Una persona que lo único que, bajo mi punto de vista, lo único que está haciendo es promocionarse él políticamente. Aspira a ser el próximo ministro, si le dejan, y lo único que hace él es tratar de promocionarse. Creo que no es un inútil, vamos, bajo mi punto de vista, y es mi criterio. Manuel, hablabas del tema de los presupuestos que ya tenemos ahí, de que se tienen que aprobar. Bueno, yo ya los doy por aprobados, porque claro, después de las declaraciones de Bildu, ya han pasado el primer trámite, ahora están en el Senado, aunque allí no se aprobarán, que se aprobarán, pero vamos, si allí no se aprobarán, vuelven al Congreso.
y allí se van a aprobar, por supuesto, con el apoyo de los de la Esquerra Republicana, los de Bildu, vamos, los separatistas, independentistas que se quieren cargar a España, pero que quieren vivir de los presupuestos generales del Estado, claro. Sí, parece que va a haber acuerdo y que los presupuestos van a salir adelante, cosa que políticamente es una decisión trascendente para el país y desde luego para el gobierno. Otra cosa es que sea acertada. Yo tengo mi opinión y por supuesto tengo todos los reparos del mundo sabidos y por haber a que los presupuestos y por lo tanto la gobernabilidad de un país como el nuestro se sustente en al menos 2/3, si no 3/4 partes, en grupos que directamente podemos decir que su interés político es acabar con el modelo constitucional que tenemos desde el año 78 y del cual soy un ferviente partidario, convencido defensor, y creo que es absolutamente demostrable que ese modelo constitucional nos ha reportado un periodo de convivencia como este país no había conocido en su historia, de convivencia pacífica, de desarrollo económico, de desarrollo social, etcétera. Por lo tanto, vaya por delante mi duda, más que duda, no sé si rechazo, pero sí ciertas reticencias a este gobierno o este pacto Frankenstein, podríamos utilizar el término que acuñó en su día Alfredo Pérez Rubalcaba. Dicho se les ha vuelto, fíjate. Dicho esto, claro, la cuestión es ¿cuál es la alternativa? Si partimos de la base de que el presidente del gobierno tiene como máximo objetivo la permanencia en el poder, más allá de la voluntad de realizar unos cambios sociales con muchos de los cuales yo coincido, la alternativa a este posible pacto o a este pacto que se está fraguando en el Congreso de los Diputados, ¿cuál sería? Para mí, en los últimos años hay un momento clave en la política de este país, que es cuando Albert Rivera juega a ser líder de la oposición, se cree que va a desbancar al Partido Popular como primer partido de la oposición, y basa su campaña electoral, si recordamos en aquellas dos campañas que se sucedieron casi sin continuidad en el tiempo, en aquel eslogan de jamás pactaré con Pedro Sánchez. Si retomamos el argumento de que Pedro Sánchez tiene como máxima la permanencia en el poder, claro, de alguna manera a Pedro Sánchez le aboca a echarse en brazos de los partidos, en primer lugar de Podemos, con lo cual esto ya tiene para un capítulo aparte. Y en definitiva para la aprobación presupuestaria, por una cuestión meramente aritmética, pues de los grupos minoritarios, que son los que con la suma de sus representantes le van a permitir conseguir este objetivo. El tema de Podemos es capítulo aparte. No me cabe la menor duda. Seguro que ahí hasta vas a estar de acuerdo conmigo. Estoy casi segura. Casi siempre lo estoy. Sí, bueno. Alcalde, los presupuestos generales bueno, pues una vergüenza. Una vergüenza y una mentira. Es que se hacen trampas ellos a sí mismos. Es que cuentan con unos ingresos que son mentira. Es que se ha demostrado que subiendo impuestos pues no van a recaudar más, todo lo contrario, pues meter más el fraude. En una economía que está en caída libre, pues no es imposible que recauden más de las empresas. Cuando las empresas no van a trabajar, los negocios van a cerrar. Y subiendo impuestos del diésel, a los ricos, como dicen, bueno, suben impuestos del diésel a todos los que tenemos un vehículo diésel, ni ricos ni... o subiendo, bueno, pues, o no bajando el IVA de las mascarillas a todas las mascarillas, solo a un tipo de mascarillas, con lo cual es una mentira tras otra. Que son las que menos se usan, porque solo son las que normalmente compramos, son las higiénicas que venden en los supermercados. Las FFP2, porque estás en un ambiente con mayor riesgo. En definitiva, que es mentira tras mentira, y estos presupuestos pues, son una mentira. Y en un momento de crisis, pues esta expansión del gasto tan brutal, primero yo creo que no tienen capacidad para... crear proyectos para generar actividad económica y para parar esta sangría, ni para atraer inversiones a España. Yo veo un gobierno, todo lo contrario, ahuyentan a los inversores. Y es que con esta inestabilidad y, como decíamos, con un gobierno echado en brazos de Podemos, de Bildu, de Esquerra, pues es que al final, pues donde gobiernan ellos, como es Barcelona, pues una Barcelona que está en bustia y que está apagada y que está echada a perder. Pues estos presupuestos es pues, una vergüenza y una mentira más. Sin duda. Además, apoyados, como comentábamos, en estos, que bueno, Inés Arrimadas, ¿qué vamos a decir? O sea, ya sabes tú, Manuel, que Inés lo que quiere es, en vez de ser mamá quiero ser artista, pues es mamá quiero ser ministra. Está esperando a ver si hay suerte
se termina de romper el gobierno, se va Pablo Iglesias con su trup y entra ella, pues oye, de salvadora y de ministra, que claro, es lo que quiere ser. Lo que no le podemos conceder ni a Inés Arrimadas ni a nadie es una voluntad real de sacar de colaborar con la gobernabilidad del país, porque ¿para qué lo vamos a Pues yo creo que no. Entonces lo que tenemos que ni pensar, ni al presidente del gobierno tampoco, por supuesto, le doy menos. No me cabe la menor duda. Él no quiere gobernar España, él quiere ese, vivir él, seguir con su ese es tu planteamiento. Vamos. En todo caso, yo creo que podemos estar de acuerdo en que Inés Arrimadas tenía que tomar un camino distinto al que ha llevado a Ciudadanos a convertirse prácticamente en una fuerza irrelevante en el número de diputados, aunque todavía hoy esos diputados permiten que Ciudadanos pueda plantear una alternativa al gobierno con el objeto de no echarse en manos de esta coalición radical que tanto nos molesta a muchos de los que nos identificamos con los planteamientos del gobierno, los planteamientos progresistas. Quiero decir, a mí personalmente me molesta mucho que tenga que ser Bildu, que tenga que ser Esquerra Republicana, reconociéndoles su legitimidad. Claro. Reconociéndoles su legitimidad. Como la de todos los que están sentados allí. Absolutamente, porque no olvidemos que esos señores están sentados ahí porque los ha elegido el pueblo español. Por lo tanto, a partir de ahí podemos entrar en disquisiciones de tipo moral, filosófico e ideológico, pero la legitimidad no se le puede negar. Por lo tanto, como actores que son del panorama político español, juegan sus cartas. Lo que yo reclamo es la posibilidad de que el gobierno tenga otros actores con los que poder jugar. En este caso Inés Arrimadas e incluso el propio Pablo Casado, que abandone, lo hizo bien en la moción de censura de Vox, que ese atisbo que nos dio de constitucionalidad democrática, legitimidad y respeto, que le dé una continuidad, que no quede en flor de un día, que sea capaz de ofrecerle al gobierno una alternativa y no el negacionismo que ha venido demostrando durante todo el periodo de la pandemia. Hacía el alcalde una alusión que me ha recordado a Portugal. Portugal es verdad que tuvo una gestión distinta, el gobierno de Portugal tuvo una gestión distinta al gobierno de España al principio de la pandemia, pero también la oposición en Portugal tuvo una actuación muy distinta al gobierno de España. Recuerdo al líder de la oposición portuguesa en sede parlamentaria diciéndole al presidente de la República Portuguesa, socialista: le apoyaremos porque sus éxitos serán nuestros éxitos, los éxitos de todos los portugueses. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar a Pablo Casado haber dicho algo parecido durante todo el periodo de pandemia? ¿Cómo me hubiera gustado a mí ver éxitos en este gobierno? Sí, y poder compartirlos, claro, y hacerlo lo propio. Pero es que lejos de que se ha sentido esta vergüenza, era vergüenza ajena del desastre que nos ha abocado este gobierno. Ciudadanos está en concurso de acreedores demoscópico e ideológico y todos los días se dimite algún cargo, algún senador, algún concejal, y bueno, pues Ciudadanos nació para eliminar al PP y no para garantizar la gobernabilidad de España, que si no lo hubiesen hecho en abril del 2019 y no fue así. Y este gobierno, bueno, pues es una tragedia y una desgracia que nos ha tocado, que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Que decía. Pues no sé, porque quiere perpetuarse, pero de todas formas yo no estoy muy de acuerdo, no sé el alcalde, con lo que dice Manuel, que el Partido Popular, con su presidente Pablo Casado al frente, sea negacionista y no se haya manifestado, su apoyo al gobierno, más bien todo lo contrario. Le ha tendido la mano, le ha ofrecido pactos de Estado, les ha ofrecido, apoyó los estados de alarma en su momento. Bueno, hasta que ya vio que aquello era una cosa caciquil y dictatorial. Eran ya, pues, este estado de alarma que tenemos de 6 meses para no comparecer en el Congreso, esto en pocas democracias occidentales se está haciendo, ¿no? Y es que el gobierno no rinda cuenta, el presidente no rinda cuentas en la Cámara durante 6 meses, me parece demasiado, bueno, pues eso, dictatorial y caciquil, más propio de Venezuela bolivariana que de una España constitucional y moderna, ¿no? Hacia donde nos quieren llevar, eso de que, bueno, es que esto no es Venezuela, ya, eso decían los venezolanos, esto no es Cuba, y mira cómo están. Pero bueno, yo tenía un montón de temas que quería tratar. ¿De verdad nos creemos eso? ¿El qué nos creemos? Es preocupante que nos creamos eso. ¿El qué nos creemos? Decirlo se puede decir. ¿El qué, Manuel? Pero ¿de verdad nos creemos que un gobierno de la Europa democrática, que forma parte de todos los organismos internacionales, con todas las bendiciones habidas y por haber, tiene una deriva bolivariana? O
sea, como argumento tenerla de debate, tenerla de la tiene, tenerla la tiene, yo creo. Otra cosa es que le permitan, ¿verdad? Ya la Fiscalía, ya ha cogido Fiscalía, va contra la monarquía. Bueno, ahora quiere controlar a los jueces. Ir contra la monarquía es algo perfectamente respetable desde un punto de vista político. Se puede ser republicano sí, pero no, y no ser bolivariano. Pero cuando tú has jurado lealtad al rey, tú puedes jurar lealtad al rey y quitarle la silla. No, sería perjurio. No, pero una cosa es esa y otra cosa es que tú te sientas republicano. Como tú quieras, pero eso es otra cuestión. Claro, eso no se está cuestionando, claro, entonces, eso no se está cuestionando. ¿Qué es ir contra el rey? Vamos, Manuel, si es que están boicoteando al rey, vamos, mira el último viaje que ha hecho, que no sé para qué ha ido este penoso, y le tengo que llamar vicepresidente del gobierno porque lo es. El otro día oía un periodista que en el grupo de ministros socialistas, cuando hablan del vicepresidente, no hablan ni de Iglesias ni del que le llaman el Chepas, que me pareció insultante, francamente, porque no deja de ser un miembro del gobierno, pero entre ellos le llaman así, o sea, hasta ese punto es tan desagradable lo que está pasando en este gobierno. Pero es que había muchos temas que yo quería tocar, pero hay uno, porque nos quedan apenas 3 minutos, que no podemos obviar, y es el tema de la inmigración, que a mí me tiene muy, muy preocupada, o sea, lo que está pasando en Canarias y bueno, y en otros lugares, porque ya están viniendo pateras a Alicante, en fin, a Baleares. A Baleares, y el otro día Alicante también. Bueno, pues esto viene cuando tú recibes a los inmigrantes del Open Arms en su día, con banda de música y con toda la prensa, y con ese despliegue, pues haces un efecto llamada. Y cuando los países de norte de África huelen la debilidad del gobierno nacional, siempre nos han, pues en este caso, pues hay 8.000 cayucos, uno al lado de otro, esperando para venir a España, que además hay imágenes de barcos nodriza que acercan el cayuco, lo dejan cerca de las costas y lo lanzan, pues yo no creo que se hagan cientos de kilómetros en esos cascarones, ¿no? con ese motorcillo que llevan. Entonces, bueno, pues tienes unas mafias que se aprovechan de la desgracia de esta gente en sus países y de la miseria, aprovechan también y meten droga. Y aquí en España, pues se va metiendo en un puerto o los deja suelto por Las Palmas de la ciudad de Las Palmas, a 200 personas sin ni dónde ir, con un bocadillo. O los metes en hoteles, ¿no? Cuando ya y algunos incluso los han pasado ya aquí a la península, ¿eh? Ya van hacia Bilbao y de allí para tratar de pasar al resto de Europa, ¿eh? Pues yo no entiendo. Además el Tribunal Constitucional avaló las devoluciones en caliente, que las llama. Pues este señor que vuelva por donde ha venido, ¿no? Pues no, tenemos una inacción total. Además es transversal a varios ministerios, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Exteriores, asuntos sociales. Bueno, pues al final esto es una pelota que va creciendo. Se ha incrementado un 1000% la cantidad de inmigrantes que han llegado a Canarias en este año respecto al año anterior, y no parece, ni se ve firmeza, ni se ve una solución, y poco más. Hombre, nos queda un minuto, Manuel. Nada, muy breve. El problema de la inmigración es un problema evidente, es un problema importante, es un problema que tenemos los países que geográficamente nos vemos afectados por una proximidad con el continente africano, y yo creo que tiene tres ejes de actuación, o varios ejes de actuación, pero 3 fundamentales. En primer lugar, luchar contra las mafias, como decía el alcalde, que es un hecho, que están ahí y hay que luchar con ellas. En segundo lugar, exigir la colaboración de los países de origen, que es ahí donde creo que es el primer punto que hay que atacar. Intentar solucionar el problema de la migración, porque al fin y al cabo, si Marruecos u otros países lava las manos y deja que se aglomere la población del centro de África en sus costas, pues a partir de ahí el movimiento de los cayucos es incontrolado. Y por último, efectivamente, yo creo que la propia ministra de Exteriores a estos días, al hilo de la situación en Canarias, pues ha anunciado y ha confirmado que se va a mantener y se va a proseguir con el procedimiento de las devoluciones en caliente, porque es que no queda otra, y porque efectivamente es absolutamente legal, avalado por el Tribunal Constitucional, y es una medida que hay que tomar y hay que tomarla con contundencia. Aquí también debería actuar el ministro de Interior, Grande Marlaska, que lo de Grande solo lleva en el apellido, porque de verdad vaya un personaje y que no está actuando. Que era un gran juez, si yo lo recuerdo como gran juez, le tenía estima, y cuando Pedro Sánchez lo fichó de ministro, digo, pues mira, pues esta persona parece razonable, y nos ha demostrado todo lo contrario, lo sectario que es, y también lo incapaz, no sé si por directrices que le vienen de sus socios o por él mismo, pero yo le tenía gran estima a este señor. Sí, yo también me llevo una gran decepción
con el juez grande Marlaska, hoy ministro de Interior, porque creo que está muy desafortunado en casi todo lo que está haciendo. Pues es que desgraciadamente no tenemos tiempo para más, y lo digo siempre, pues es que hay que venir, porque además como la actualidad política es tan cambiante que casi que lo podríamos hacer todos los días, ¿eh? Tenemos que plantearnos el venir mucho más a menudo. Muchísimas gracias a Javier Úbeda, es el alcalde de Boadilla, por haber hecho un huequecito hoy en su agenda para estar con nosotros. Espero que vuelva muy pronto. A ti, Manuel, por la con invitación. nuestros debates políticos. Por supuesto, cuando quieras. Muchísimas gracias. Y también gracias a ti, Manuel Fernández Moriche, analista político, por acompañarnos. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, que esperemos sea muy pronto. De ustedes ya me despido, como siempre, pues además de darles las gracias, que os lo volveré a decir, pero es que ya saben ustedes que se lo digo siempre, es que si ustedes no están, pues que esto no tiene ningún sentido. Así que espero que nos sigan y nos acompañen desde ahí, desde donde están ahora mismo. De nuevo reitero mi agradecimiento y un saludo.